Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Tierra. Han desbancado a lo que son las enfermedades infecciosas y respiratorias. Afectan nuestra salud de diversas maneras y muchas veces de forma muy grave. Por eso es tan importante que conozcamos, que nos informemos, que estemos al tanto de qué hacer para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro corazón, para que podamos ejercer la mejor medicina, que es la medicina preventiva. Por ende, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial, a alguien que siempre está ahí al pie del cañón para apoyarnos, dispuesta a compartir sus conocimientos y sus servicios para todo aquel que lo necesita y para ayudar en todo lo que tenga que ver con prevenir y no tener que lamentar. Estamos hablando de la doctora Layden Suárez Fuster, la cual es cardióloga con consultorio en MedicalNet B, y de la cual estaremos diciendo sus teléfonos para que ustedes luego, si quieren, pueden acceder a sus servicios. Querida Layden, bienvenida, muchachita. Gracias, doctora. Siempre es un placer acompañarla a usted y a todo el equipo de Madre Paso a Paso y a cada uno de los oyentes y a cada uno de los miembros de las redes que siempre se unen con nosotros en este momentito de los miércoles. Mira, una de las situaciones que nos motivó precisamente a conversar contigo y ver cómo iba, de qué temas hablaríamos. Y surgió lo del asunto de los infartos, porque durante el trayecto del programa vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a tomar luego un momentito muy especial después que entremos en contexto y que hablemos de lo general para ir a lo particular, sobre por qué cada día, por qué en estos tiempos es más frecuente que personas muy jóvenes estén sufriendo infartos. Pero eso va a ser después que nos pongamos en contexto y, como digo, vayamos de lo general a lo particular. Y obvio, se cae de la mata. ¿Qué es un infarto? Bueno, mire, el infarto es básicamente una obstrucción, una oclusión, una interrupción en el flujo de sangre hacia el músculo del corazón. ¿De acuerdo? Imagínese que el corazón es como una casa y tiene tuberías. Esas tuberías son las arterias. La gente le dice que se le tapó una vena, pero en realidad son las arterias las que se tapan y evitan que la sangre llegue al músculo. ¿Qué es la sangre? El alimento. Si no llega alimento al músculo para que el corazón continúe su función de bomba, de impulsar toda esa sangre al resto de los tejidos, pues ocurre una muerte del músculo, de ese pedacito de tejido donde no llegó sangre, y a eso que se le llama infarto. Es la oclusión, es la interrupción, es el taponamiento, se le tapó la arteria, y eso es lo que puede provocar un infarto. ¿De acuerdo? Entonces, no son las venas que se tapan, son las arterias en el corazón para provocar el infarto. Una de las cosas que queremos compartir con el público son los teléfonos de cabina, porque luego, dentro de un ratito, vamos a estar tomando llamadas del público para que le hagan ellos directamente sus preguntas a la doctora Layden Suárez. Es 809-683-8790. 809-683-8790 y 809-683-8791, y desde el interior sin cargo 809-200-7777 para aquellas personas que no quieren gastar sus paquetitos, como dice el doctor Balcácer. Cuando uno habla de infarto, muchas veces también se habla de le dio un infarto al miocardio. ¿Es lo mismo o hay diferencias entre un infarto y un infarto al miocardio? Bueno, el infarto es en medida general y desde el punto de vista médico, donde quiera que haya una interrupción del flujo de sangre.
Usted puede tener un infarto en el cerebro, usted puede tener un infarto en el riñón, usted puede tener un infarto en el intestino. Donde quiera que se haya interrumpido el flujo de sangre, puede ocurrir un infarto, porque el término infarto es un término histopatológico, que significa muerte. ¿Ok? Muerte. Ahí no hay manera de recuperarlo. Ahora, cuando hablamos de infarto al miocardio, nos estamos refiriendo a un área particular. ¿Y qué cosa es el miocardio, doctora? El miocardio es el músculo del corazón. Cuando nosotros decimos infarto al miocardio, nos estamos refiriendo al corazón, porque no, en ningún otro lado hay miocardio. Yeah. ¿Ok? Entonces, músculo, cardio, corazón. De manera tal que cuando dice, me dio un infarto al miocardio, es porque le dio un infarto al corazón. Y hay un término que voy a aprovechar, probablemente usted me lo iba a preguntar, pero voy a aprovechar ya que estamos en terminologías un poquito para que tengamos en contexto de qué es lo que estamos hablando. Una cosa es un infarto y otra cosa es un preinfarto. Sí, definitivamente. Entonces, esa le dio un preinfarto. Yo sabía que venía. Le dio un preinfarto. ¿Y qué cosa es un preinfarto? Y es que realmente hubo una oclusión, hubo una obstrucción, pero no total, de la arteria. O sea, la sangre llegaba, pero no llegaba de manera adecuada, pero no estaba tapada completamente. Entonces se permitió, quizás a través del uso de medicamentos, de otras técnicas, que más adelante yo sé que vamos a hablar de eso, pues abrir esa arteria y permitir entonces que el flujo de sangre llegara donde tenía que llegar, que la sangre llegara donde tenía que llegar. Y por eso la gente dice, no, le dio un preinfarto. Y el daño en los preinfartos no necesariamente es tan difícil, es tan definitivo como en el caso del infarto. Normalmente cuando hay un infarto hay muerte celular, hay muerte del tejido, hay daños que no se recuperan. En el preinfarto todavía hay chance. Por eso es tan importante identificar los síntomas y acudir temprano al médico. Yo sé que vamos a tocar todos esos temas más adelante. Estamos conversando con la doctora Laiden Suárez Fuster, cardióloga, y ella nos habló de lo que es un infarto, de lo que es un preinfarto y cómo se manifiesta esta situación cuando no llega de manera adecuada la sangre a todo el sistema circulatorio. Y en ese tenor vamos a preguntarle, doctora, ¿qué factores pueden provocar un infarto? Okay. Principalmente cuando hablamos de infarto vamos a referirnos a la enfermedad aterosclerótica, es decir, el acúmulo de grasa dentro de las arterias del corazón. Imagínese que usted tiene un lavadero o un fregadero y usted todos los días vierte aceite y vierte grasa y vierte aceite. Ese aceite se va acumulando en las paredes de esa tubería y poco a poco va tapando esa tubería, va ocluyendo esa tubería y así mismo funcionan las arterias del corazón. A medida que nosotros tenemos aumento de colesterol, aumento de proteínas lipídicas, no necesariamente el colesterol, sino por ejemplo el EPA, tenemos triglicéridos elevados, eso se va acumulando en las paredes de las arterias y van ocluyendo, van tapando lentamente hasta que provocan un tapón de grasa. Voy a ponerlo en palabras bien llanas, se oye un poquito medio chabacano, pero para mí es sumamente importante que esta información llegue y los oyentes nos entiendan de qué es lo que estamos hablando. Entonces, las arterias se pueden tapar ya sea por grasa a través del tiempo o en el caso de que pueda ocurrir un coágulo de sangre que tape de manera abrupta, de manera aguda una arteria y eso también puede provocar un infarto. De manera que nosotros podemos tener estas dos maneras de oclusión arterial. Otra forma es, y es un poquito menos común, es el espasmo de una arteria, es decir, la arteria se cierra sin tener necesariamente una oclusión mecánica, es decir, sin tener nada que esté tapando la luz o el flujo de la sangre, pero la arteria se aprieta por condiciones inflamatorias, por condiciones genéticas, y eso también puede provocar un infarto al miocardio. Según todo esto que usted nos ha estado diciendo, doctora, y mire cómo están las líneas, después de esta pregunta, después de esta pregunta que le voy a hacer a la doctora, vamos a comenzar ya a tomar llamada, porque la verdad es que están sonando. Es más, vamos a tomar esta por primera.
Buenos días, madre, paso a paso. Su pregunta a la doctora, por favor. Doctora, póngase el... Buenos días. Bueno, Me gustaría saber por qué me duele mucho el pecho y no me encuentra nada en lo anal. Ok, muy interesante la pregunta. Los dolores torácicos o los dolores de pecho, como las personas normalmente le dicen, pueden ser por múltiples causas. Lo ideal es, si usted tiene un dolor en el pecho, que acuda a su cardiólogo, en donde se hacen las pruebas necesarias para descartar que sea un problema cardíaco. Y una vez descartado, pues las causas pueden ser múltiples, pueden ser desde causas musculares. Usted entre las costillas hay músculos, hay paquetes nerviosos que cuando se inflaman duelen bastante. Pueden ser procesos pulmonares, pacientes que son, por ejemplo, asmáticos, que hacen mucha dificultad respiratoria, pueden experimentar dolor en el pecho. Pueden incluso ser problemas hasta de la columna. Cuando hay pinzamientos a nivel de las raíces de la columna que salen a nivel del tórax, pues puede reflejarse a nivel torácico. Pueden ser incluso problemas gastrointestinales, eso es lo que se llaman dolores referidos. Personas que pueden tener inflamación en la vesícula, personas que pueden tener inflamación en el páncreas o hasta reflujo gastroesofágico. Las causas son diversas. Lo más importante es acudir y hacer una evaluación objetiva y puntual, primero descartando lo que son las causas que pueden ser más peligrosas, como las causas cardíacas, y después pues ir revisando a ver qué otras condiciones tiene el paciente que pueden estar provocando estos síntomas. doctora, vamos a tomar otra llamada. Buenos días, madre, paso a paso. Su pregunta a la doctora Laiden Suárez, por favor. Buenas, no sé si tenga que ver con el tema, pero yo quiero esta información. Yo me estaba tomando un suplemento de vitamina D3 y me subió la vitamina a 146 el nivel. Yo tengo 42 años y quiero saber qué tengo que hacer en este proceso y qué tiempo dura mi cuerpo para eliminarlo. Gracias. Doctora, por favor, usted podría hacer, pues claro, una aclaración a esta oyente. Interesantemente, la vitamina D3, y nosotros vivimos en una isla con tanto sol, yo veo mucha deficiencia de vitamina D3. Normalmente cuando hay deficiencia de vitamina D3, el paciente está cansado, no tiene energía, y lo que se recomienda es que tome el solecito de la mañana y se le pone suplemento. Si ya usted tiene niveles normales de vitamina D3, suspender los suplementos y dejar que el cuerpo vaya lentamente procesando esa sobrecarga que se le dio. No, normalmente no hay un riesgo absoluto de un exceso de vitamina D3, sobre todo en los niveles que ella me mencionó, que no están tan elevados. Simplemente suspender los suplementos y hacerse un control cada 6 meses o cada año. Y tomar en cuenta, y perdóname, Laiden, que te complete esto, es el asunto de tomar el solecito. Nosotros hemos estado haciendo programas ahora con el asunto de las recién pasadas vacaciones, con el verano que viene, que para tomar el solecito tengan cuidado, el cuidado de la radiación en la piel, que se pongan su bloqueador solar, sus lentes de sol, que tengan cuidado para que no sufran los daños en la piel que causa el exceso de sol. Vamos a tomar otra llamada y luego continuaremos, Laiden, con las preguntas nuestras aquí. Buenos días, su pregunta a la doctora Laiden Suárez, madre paso a paso, a su orden. Buenos días. Bueno. Yo quiero saber si una vez yo he tenido un infarto, yo debo de cambiar mi estilo de vida para, en ese caso, no desarrollar otro infarto. Excelente pregunta y es la parte que va para el segundo del programa, pero vamos a responderle adelante. Absolutamente, absolutamente. Una vez usted haya tenido una afección cardíaca, el cambio en el estilo de vida es fundamental. De nada sirve que usted esté tomando los mejores medicamentos, que haya tenido las mejores intervenciones, que tenga el mejor médico del país, del mundo, si usted no hace un cambio en el estilo de vida. Y a esto me refiero, y sé que vamos a tocarlo en el segundo segmento, cuáles son esos cambios de estilo de vida, y va desde la dieta hasta el manejo del estrés y el ejercicio. Si usted no toma
en consideración cambiar todo esto, puede recidivar, la enfermedad puede progresar y puede tener un segundo y hasta un tercer evento en un momento determinado. Así que ese es el primer paso que uno le recomienda a los pacientes. Laiden, y tenemos que tener en cuenta que hay una serie de factores que son inherentes a una serie de situaciones y a condiciones médicas, pero que hay otros que sí pueden prevenirse, paliarse, evitarse. ¿Cuáles son los factores de riesgos para sufrir un infarto? ¿Y cuál es el papel de la herencia, de la edad y del género? Bueno, es un tema bastante amplio y como usted dijo, hay factores que sí podemos modificar y hay factores que no podemos modificar. Vamos con los que no podemos modificar, con los que no podemos luchar. La edad, que cada vez más la edad es más bajita. Antes, yo siempre lo he mencionado en los programas que hemos compartido, antes uno oía un infarto y eso era una cosa de gente vieja, de abuelo, de mamá, de papá, de gente. Ahora no es raro escuchar que tenemos un paciente de 30, 40 años con un infarto y eso choca. Sobre todo cuando yo tengo 40 años y me dicen, no, hay un paciente que tiene un infarto con 40 años, yo no me imagino una persona de mi edad con un infarto, pero lo estamos viendo cada vez más. Y después de la pandemia esto ha sido una hecatombe. En segundo lugar, la genética. Si usted tiene familiares de primera línea, mamá, papá, hermanos, tíos que hayan tenido una enfermedad cardiovascular, sobre todo a edades tempranas, es decir, menos de los 50 años, menos de los 60 años, usted tiene que estar en agudeza visual con su salud cardiovascular. Número 3, condiciones genéticas como la hipercolesterolemia familiar. Yo tengo pacientes que me dicen, yo corro maratón, yo como, lo único que como es hierba, lo único que como es ensalada, pescado, y tengo el colesterol disparado. Entonces hay un proceso genético del cual usted no puede hacer absolutamente nada desde el punto de vista externo, pero sí tiene que tomar conductas desde el punto de vista farmacológico. Estos son por lo menos, y el sexo, que la enfermedad cardiovascular se presenta mucho más temprano en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Entonces ahí entra la parte de la protección hormonal de la mujer y el hombre lo presenta más temprano. Sin embargo, cuando la mujer presenta la enfermedad cardiovascular suele ser mucho más severa y con mucho más consecuencias negativas que en el hombre. Y tú decías, era algo que conversábamos fuera de cámara, del asunto de la situación de la edad. Antes los infartos eran cuestión de personas ya en la tercera edad, de 60 y más, pero ahora cada vez más son más jóvenes. Incluso recientemente yo supe de un joven de 19 años que nunca había tenido ningún tipo de indicio. ¿Qué está pasando con esto en tu modo de ver y en tu experiencia clínica, Laiden? Y además, ¿cuáles crees tú que pueden ser los factores que estén incidiendo en que cada vez más sean más jóvenes las personas que sufren infarto? Es una situación que nos preocupa grandemente, todo el que trabaja en el sector de la salud cardiovascular. Y es lo que le estaba diciendo, yo tengo grandes colegas que son intervencionistas y cuando uno revisa a los pacientes que le están haciendo cateterismo, que le están colocando stent, oye, no llegan a 55 años, son 40, 45, 50 años y son personas jóvenes en pleno punto del desarrollo. Tiene mucho que ver con el estilo de vida. O sea, venimos de una generación donde poco ejercicio, demasiado estrés, hábitos de vida poco saludables, no practicamos deporte. Cuando queremos practicar deporte, nos metemos en estilos de deportes que no son adecuados. Yo siempre he dicho, usted quiere iniciar un régimen de ejercicio, hágase una evaluación cardiovascular primero, porque no son ni una ni dos las personas que han caído en un gimnasio, pero nunca han ido a un cardiólogo. Usted no se puede montar en el tren de un ejercicio extremo sin tener una evaluación cardiovascular. La comida cada vez más es menos natural, mucha comida en la calle, mucha comida chatarra.
el uso de dispositivos que ya no son cigarrillos, son dispositivos de inhalación, y quieren vendernos como que es la panacea, y no es así. Cualquier cosa que se inhale no es saludable, por más que lo quieran vender así. Me disculpan los empresarios de esta línea, nunca voy a recomendar un vape ni nada de eso. Y además, procesos que hemos estado viendo que se han ido desarrollando y han ido surgiendo post-COVID. Y sí, eso te iba a preguntar, ¿cuál era la relación que había, que la hay, la relación directa, y cuál fue tu experiencia durante la pandemia? Porque se dispararon todas las condiciones clínicas y las condiciones médicas y las condiciones cardiovasculares de una manera mucho más, junto con las neumológicas, fueron las que más se dispararon. Sí, definitivamente las secuelas cardiovasculares del COVID todavía nosotros no sabemos ni cuáles son. Eso lo vamos a saber en unos 10, 15, 20 años quizás. Lo que sí nosotros sabemos es que este virus provoca grandes procesos inflamatorios, infiltrativos, a nivel de todo lo que es el tejido cardiovascular, y con eso no solo me refiero al corazón, sino a nivel de todo el sistema circulatorio. Hemos visto muchos procesos inflamatorios que han dañado, han debilitado el músculo cardíaco, y eso ha provocado cierto grado de insuficiencia cardíaca en muchos pacientes, ha provocado arritmias, ha provocado una serie de cosas que todavía nosotros estamos viendo hasta dónde va a llegar, si es un proceso reversible, si no es un proceso reversible. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos, uno puede ver una reversión en el tiempo, pero no le estoy hablando de días, le estoy hablando de meses y quizás años. De los primeros casos de COVID que nosotros vimos, todavía yo tengo pacientes que tienen secuelas, han ido menguando, pero no ha sido una solución absoluta. Pero en sí, todavía nosotros no tenemos la respuesta, como ningún especialista tiene la respuesta. Todavía estamos revisando y dándole seguimiento. En sentido general, estuvimos prácticamente 2 años en una inercia absoluta de en cuanto a ejercicio, la cantidad de personas que engordaron, la cantidad de personas que desarrollaron una enfermedad cardiovascular acelerada por un sedentarismo obligatorio fue enorme, por un consumo de alcohol excesivo fue enorme. Y nada, o sea, hubo un despertar, hubo un aceleramiento en la aparición de las enfermedades cardiovasculares por esos 2 años que tuvimos prácticamente parados.